Bueno, continuamos con los ejercicios. Habíamos quedado acá. Vamos a ver este que está acá. Bien, en este circuito nos piden calcular esta caída que está acá, esta caída que está acá, y la diferencia de potencial entre este punto y este punto. Bien, yo dibujé un circuito equivalente porque así como está es medio complicado, debemos hacerlo de una sola vez. Pero, a ver, bueno, veamos el circuito y es este que está acá. Bien, a ver. Lo primero que hago es reordenar un poco el circuito y colocar dibujar esta batería que está en serie con esta. Esto puede confundir un poco, pero recuerden que no hay corriente que viene para acá, sino es como lo que decimos siempre, esta es la referencia de 0 volt. Bueno, entonces acá veo que esto está en serie con esto y se convierte, acá está, se convierte en algo así. En total entonces tengo una tensión entre este punto y este punto de 12 volt, porque tengo 18 en aquel sentido y 6 en el contrario, por lo tanto tengo 12 volt en ese sentido. Bien, entonces con eso yo después puedo calcular la corriente. Puedo pensar en hacer un divisor de corrientes acá. Primero calcular la corriente total, porque los divisores siempre los resuelvo con el dato de la corriente total. La corriente total es fácil, porque si acá tengo 12 volt, esto hago la asociación de series y paralelo, lo puedo ver como una sola resistencia. Entonces si yo veo esto como una sola resistencia, puedo calcular la corriente total. Una vez que tengo la corriente total, vuelvo para atrás al circuito como está acá y hago un divisor de corrientes, como veníamos estudiando en los videos anteriores. Entonces puedo calcular esta corriente por acá y esta corriente por acá. Voy a agrandar un poquito. Bueno, una vez que tengo las corrientes por acá y la corriente por acá, ya es muy fácil, porque puedo calcular con ley de Ohm la caída de esta. O sea, esta corriente por esta resistencia me da esta caída, y esta corriente por esta resistencia me da esta caída. Una vez que yo tengo B sub 3 y B sub 1, acá les dibujé esta partecita, digamos, le hice un zoom acá y lo reordené un poquito. Este es el nodo A y el nodo B, que es este y este. Si yo conozco esto y conozco esto, bueno, esta sale rapidísimo, porque si yo supongo que esta es mayor que esta, a este valor le resto este y ya tengo esto. Y si no, al revés. Y esto va a dar, dependiendo del signo, yo le puedo poner el signo positivo acá o el signo positivo acá. Si esta es mayor que esta, le pongo el signo positivo acá, y si esta es mayor que esta, le pongo el signo positivo acá. Y si no, lo pongo siempre apuntando para un lado y le pongo más o menos. Eso véanlo cuando tengan calculado B sub 1 y B sub 3 y intuitivamente se van a dar cuenta qué es lo que tienen que hacer. Bueno, así parece complicado cuando yo lo veo acá, pero si yo voy dibujando circuitos equivalentes, la cosa se pone mucho más simple, se reduce a problemas aislados que fuimos estudiando en los videos anteriores. Lo importante es darse cuenta qué es lo que tengo que hacer al principio. Como les digo siempre, esa es una forma. A lo mejor en el libro, yo no me acuerdo todos los ejercicios como están resueltos en el libro, pero a lo mejor en el libro tienen otra, que también está bueno, y ahí tienen que decir ustedes qué es lo que les resulta más cómodo. Porque si dan todos el mismo resultado y en el camino no se complican con muchos cálculos o con por ahí cosas un poco que resultan más complicadas, uno es libre de elegir el método que quiera. Y mientras uno está aprendiendo, está bueno ver todos para después tomar alguna decisión. Bien, vamos a este ejercicio que está acá. Este ejercicio también yo necesito reordenar las cosas y hacer un circuito equivalente. Bueno, acá lo primero que hago es dibujar la batería, como está dibujada acá. El borne negativo está conectado acá y el positivo a tierra, porque no dice más nada. Entonces como siempre, el otro borne va
al punto de referencia. Está conectado al punto de referencia y queda en paralelo con esta. Después, esta resistencia tiene en la punta una batería. En el otro extremo tiene el positivo de una batería y el negativo de esa batería va a tierra. Y de este lado está conectado a este nodo. O sea que a este nodo lo llama nodo A. Acá el nodo lo dibuja no como un nodo, sino como una barra, un solo cable, pero sabemos que todo esto lo podemos concentrar en un solo punto. Entonces desde ese punto, pasando por la resistencia y la batería, llego a tierra. Paso por la resistencia, paso por la batería, entrando por el borde positivo y llego a tierra, y por eso puedo dibujar esto. Y del otro lado es muy simple, tengo a tierra desde este punto una serie de dos resistencias. Bueno, después me pide calcular esta tensión de acá, la corriente esta, que también la voy dibujando acá. Esta corriente obviamente es la misma que está acá arriba, es la que atraviesa toda esta rama. Y bueno, y esta tensión B sub 2, lo que tengo que hacer es dibujarla en mi circuito, dibujarla sin errores, pensando bien cómo hago en el circuito equivalente. Entonces acá la cosa es mucho más, queda más claro, ¿no? Bien, y acá ya tengo un montón de opciones para poder calcular, por ejemplo, esta caída. Me ayuda mucho esta línea de punto que está acá, porque ¿qué quiere decir esto? Yo cuando veo esto puedo hacer Kirchhoff de tensiones acá, porque conozco esta, voy a tener esta incógnita, entonces voy a saber la tensión esta. Bien, I sub 1 no lo pide, pero bueno, lo podría calcular, porque si yo conozco esta tensión, conozco esta resistencia, voy a conocer la corriente que pasa por acá, que va a ser la misma que esta. La pueden calcular si quieren. Y que además la van a necesitar, si no me equivoco, sí, la van a necesitar, la tienen que calcular. ¿Por qué? Porque esta corriente entra a este nodo. Recuerden que esto es un solo nodo, yo lo puedo dibujar como un puntito acá arriba y hacer que todo vaya hasta ese puntito. Entonces esta corriente entra al nodo. Esta corriente también la puedo calcular, porque una vez que yo calculo esto, que esto está, no hay que hacer ningún cálculo, o sea, esto hay que mirar, les dejo unos segundos para que se den cuenta en cuánto vale esto. Bueno, vale lo mismo que la batería, porque está en paralelo, con un signo cambiado, sería la magnitud 6, y el sentido, bueno, queda positivo de este lado. Bien, entonces si yo tengo esta tensión, también tengo esta corriente, que esta corriente está bien en el sentido, porque si esto va a estar positivo de acá, la corriente va a ser así, se va a meter para allá. Bueno, entonces tengo esta corriente también que se mete al nodo. Acá también lo mismo, pero conozco la tensión que hay acá, porque es la misma que la batería. Acá hay 6 volts. Entre este punto y este punto hay 6 volts. Bueno, con esos 6 volts también averiguo la corriente 3, porque esto lo veo como una sola. Y también tengo la otra corriente que está acá. Entonces con la ley de Kirchhoff de corriente puedo averiguar esto. Si esta entra y esta entra, esta va a tener que salir. Y va a ser igual a la suma de todas estas. Lo cual está bien, porque siempre sale por el borne positivo la corriente, de la batería. En la batería siempre sale la corriente convencional por el borne positivo y entra por el borne negativo. Bien. Bueno, creo que ya estaría todo. Lo único que puede confundir un poco es esta polaridad de acá, pero la verdadera polaridad va a ser la de la batería, porque la está imponiendo la batería. Bien. Nada más. Vamos a ver qué tenemos acá. Bueno, esto en principio parece algo muy complicado, y parece algo de otra materia. De hecho, esto en la otra materia, en electrónica básica, lo vamos a empezar a ver. Pero van a ver que con los conocimientos que tenemos hasta ahora podemos resolver las cosas que me piden acá. Bueno, en principio dice determinar el voltaje B sub E. B sub E es la tensión en este punto. Como me dan únicamente un solo punto, la diferencia de potenciales siempre son entre dos puntos.
cuando yo tengo un solo punto, el otro es tierra, o sea que es la tensión que hay acá, y la corriente. Si yo tengo esta tensión, tengo la corriente también, por ley de Ohm. Vamos a ver cómo puedo sacar esto. Después vamos a analizar los otros puntos. Bien, a ver, esto yo puedo empezar desde acá, porque yo conozco esta tensión que vale 2 volts. O sea, entre este punto y tierra tengo 2 volts. Imagínense una flecha que va para arriba, ¿sí? Que son 2 volts. Acá esto me está diciendo que entre este punto, que es la base de esto que es un transistor, que por ahora no importa mucho, pero vamos a ver los nombres que tiene. La base del transistor y el emisor del transistor hay 0,7 volts. O sea, entre este punto y este punto hay imagínense una flechita que va para allá, una flecha de tensión, que dice que hay 0,7. Entonces, si yo sé que acá hay 2 respecto de tierra, y acá hay 0,7, yo si recorro esto para acá, voy a ver que en este punto voy a tener 2 menos 0,7. Entonces acá va a haber 1,3 volts. Ya tengo este dato. Y 1,3 volt dividido 1000 va a ser 1,3 miliamperes la corriente que circula por acá. Vamos de vuelta. Si yo tengo 2 volts acá respecto de tierra, directamente si le resto esto, y se lo resto porque esto está apuntando para arriba, tengo la tensión que está acá. Si le cuesta verlo un poquito así, lo que pueden pensar es en plantear Kirchhoff. Es decir, esta tensión, o sea, planteo un Kirchhoff así, ¿no? Pues yo sé que entre este punto y este punto hay 2 volts, positivo acá. Entonces subo un potencial, es más 2. Resto 1, resto un potencial que vale 0,7, o sea, menos 0,7. Y esto, si la corriente viene para acá, queda más positivo acá, es menos esto igual a 0. Escribo la ecuación en un papel y despejo esta acá, y van a ver que esto acá va a ser igual a 2 menos 0,7. Vayan haciéndolo paso a paso, y está bueno que con el tiempo, o a lo mejor ya les pasa, que vean que esta tensión de acá va a ser esta menos esta. Pero eso cada uno se va a dar cuenta si lo entiende de una o si tiene que plantear la ecuación de tensiones de Kirchhoff. Está bien al principio siempre escribirla las veces que sea necesario, y en un momento se van a dar cuenta que ya no van a escribir más. Bien, listo, punto número A. Punto número B, calcule B1. Bueno, B1 es esto que está acá. A ver, ¿cómo puedo hacer? Bueno, yo tengo 22 volts acá respecto de tierra. Me imagino una batería con el bono positivo y el negativo a tierra. La cuestión es que tengo 22 acá. Acá tengo 2. Entonces, si yo parto de tierra y tengo 2 volts acá, como hoy, ¿no? Imagino una flechita acá para arriba. Después tengo otra flechita que va para arriba también acá, porque es la polaridad que tengo indicada acá. Y llego a 22. Entonces, yo tengo 2 volts acá abajo y tengo 22 acá arriba. ¿Cuánto tiene que valer B1? Y B1 tiene que valer 20 volts, porque 2 más 20 es igual a 22. Bueno, eso sería sin plantear ninguna ecuación. Y si no planteo la ecuación de Kirchhoff de tensiones, más 2 más B1 menos 22 igual a 0, y despejo B1. Veamos el otro punto, el inciso C. Dice determinar BBC. Ahora les comento qué es esto, con base en el hecho de que la corriente de emisor, esta que calculamos por acá, es igual a la corriente de colector. Eso quiere decir que esta corriente es igual a esta. Me están dando el dato de que esta corriente va a ser igual a esta. Como esta ya la calculé, esta también la conozco. Y si yo conozco esta corriente, también conozco la caída que hay acá, entre este punto y este. Si la corriente va para acá, me imagino una flecha que va para arriba de tensión, y va a ser, ese valor va a ser la corriente esta por la resistencia que está acá. O sea, esto que está acá lo conozco también. Bueno, pero yo tengo que calcular esto. Primero vamos a ver cómo es cómo se construye esta
esta etiqueta acá. B, bueno, porque es un valor de tensión. Y después dice BC. Esto quiere decir la diferencia potencial entre el punto B y el punto C, considerando más positivo el B que el C. Así de simple. Si fuese al revés, BCB sería también la diferencia potencial entre estos dos puntos, pero considerando que es más positivo esto que esto. Pero la magnitud va a ser la misma. Ahora, como me lo piden así, es que yo tengo que averiguar cuánto vale este punto respecto de este. Y si puede pasar que este sea más positivo que este, porque no tiene por qué coincidir. Bueno, si es así ese caso, yo lo que hago le pongo un signo negativo acá al resultado. Bueno, entonces vamos primero a pensar, a ver cómo calculo esto, esta caída que hay acá, entre este punto y este punto. Este es el colector del transitor y esta es la base del transitor. No importa mucho el mecanismo, no nos centremos en eso, que por qué esta tensión y demás. Vamos a verlo como un circuito. Bueno, ¿qué es lo que puedo hacer acá? Acá tengo una malla cerrada. Acá tengo, esto lo pueden ver como una batería a tierra, pero que no está dentro de la malla, ¿no? Porque acá hay un cable que me une este punto con este. Entonces yo pienso en esta malla así, que está acá. Bueno, entonces la recorro con Kirchhoff de tensiones. Entonces, vamos a empezar a recorrer de acá para allá. Esto también, no le presten ninguna atención. Yo me centro en la malla esta, acá cerrada. Entonces voy para allá, me encuentro con una subida de potencial y digo más B1. Vengo para acá, digo menos BC, vamos a llamarlo a esta. Menos BC más BBC igual a 0. Planteo esa ecuación y ya despejo esta que está acá. Bien. Listo este punto también. Y el último, calcule BCE con la información obtenida en las partes A a C. Bueno, acá lo que me está pidiendo es la diferencia de potencial entre el colector y el emisor, que es esto que está acá. La diferencia entre este punto y este, que es esto que está acá, considerando que esto puede ser más positivo que esto. Si no es así y es al revés, yo lo que hago le pongo un signo negativo al resultado. Bueno, esto también es bastante fácil. ¿Por qué? Porque yo esta tensión la conozco. Esta tensión la conozco y sé que la suma de esto más esto tiene que dar 22 por la ley de Kirchhoff. Si yo me imagino una batería acá, puedo hacer una malla que haga esto, que entre a la batería y que vuelva a tierra de vuelta, y voy a obtener entonces la ecuación de tensiones de Kirchhoff, por la cual voy a despejar esto. Y si no, sin plantear tantas ecuaciones, digo, bueno, esto más esto es igual a 22. Y listo. Ya elijo un valor que haga cumplir eso que dije recién. Bueno, no es, yo lo hago, parece que fuera re fácil, ¿no? Lo que digo, pero si es la primera vez que lo hacen es complicado, hay que ir haciéndolo de a poco. O sea, es fácil una vez que lo hicieron un montón de veces, pero las primeras veces que uno hace todo esto hay tanta información y tantos dibujos acá que marea. Pero hay que ir haciéndolo de apartes, así como les fui diciendo en esto que quedó grabado. Ustedes pueden parar, ir para atrás, leerlo de vuelta, escucharlo de vuelta, y van a ver que siguiendo esos pasos que yo les dije, que hay varias alternativas, va a llegar un momento que lo van a sacar. También tienen el libro, por supuesto, y cualquier cosa, como siempre, me escriben. Seguimos. Bueno, siguiente ejercicio también es este que está acá, que como siempre me conviene primero redibujarlo para que quede más cómodo, y al lado derecho lo puedo dibujar así, bastante fácil de ver que yo lo puedo dibujar así, donde lo que hizo es estas dos que están acá las asoció como si fuese una sola. 6 más 3 son 9. Entonces me queda esta asociación en paralelo con esta, que es este paralelo que está acá, y además en serie con esta.
Ahí está el lado derecho. Y en el lado izquierdo, a ver, hizo algo parecido. Partiendo de acá, llega a este nodo. Parte de acá y llega a este nodo que está acá. Si sigo por este camino tengo 24 y 12. 24 y 12. Y todo lo que queda acá lo tomó como una sola. Sumó 4 más 8 más 12 y da 24. Bueno, entonces esto queda un poquito mejor. Y de acá ya es fácil calcular I6 y la corriente 5. Vamos a poco. Una vez que yo dibujé el circuito equivalente, también tengo que dibujar las corrientes que me piden y las otras corrientes que me pueden llegar a servir como referencia para calcular las cosas que me piden. O sea, acá me están pidiendo esta, la 5, que es esta, que en principio, para coincidir con lo que está acá arriba, la tengo que dibujar acá. Pero si yo sé que esta corriente está entrando acá, tiene que estar saliendo acá. Porque esto, cuando yo lo asocie, cuando yo lo reduzca, digamos, va a ser una sola resistencia. Entonces la corriente, si sale de esa resistencia, acá tuvo que haber entrado. Por eso esta es igual a esta. Piensen mentalmente que todo esto es una sola. Entonces queda mucho más claro que esta es igual a esta. Y este lado hace lo mismo. Por más que I6 no me lo pide, seguramente va a servir para obtener esta. Que esto sí lo pide, ¿no? Esto lo pide acá. Y la corriente total también. Bueno. Ahora, ¿cómo hago para calcular I5 y la corriente 6? Bueno, es bastante... debería ser bastante fácil de verlo ya. Yo conozco la tensión que hay entre este punto y este punto. Para los dos lados. ¿Cuánto vale? 72. Porque esto está en paralelo con todo esto y con todo esto. Y si a todo esto yo lo reduzco a una sola resistencia y a todo esto lo reduzco a una sola resistencia, hago 72 dividido todo ese resultado, me da la corriente I6. 72 dividido todo esto, me da la corriente I5. Ahí ya tengo las dos corrientes. La suma de estas dos me da esta. Porque si esta entra, sale aquella y sale aquella, la suma de esta más esta me tiene que dar esta, por las leyes de Kirchhoff. Todo esto, si ustedes vienen haciendo los ejercicios anteriores, que son varios, de divisores de corriente, de leyes de tensiones y de corriente de Kirchhoff y demás, me van a ir siguiendo fácil. Si les está costando seguirme, bueno, yo les recomiendo volver a los videos anteriores y hacer todos los ejercicios, y van a ver que ya me van a ir siguiendo a medida que voy hablando. Bueno, tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto. Falta calcular esto que está acá. Bueno, me centro en esta parte del circuito. I6 viene por acá y entra acá también. Digamos, sale de esta resistencia y entra a este nodo. Por lo tanto, acá ya tengo planteado, puedo plantear una división de un divisor de corrientes. Esto lo redibujan de la forma que a ustedes les parezca. A ver, algo parecido acá. Entra acá, sale una corriente para allá y sale otra corriente para acá. A lo mejor confundí más con esto, pero lo pueden dibujar así como si fuese algo aislado. Entonces entra la corriente acá, se va una parte por acá y se va otra parte por acá. ¿Por qué hago eso? Porque si yo averiguo cuánto vale esta, que lo puedo hacer perfectamente, porque si yo conozco la corriente que entra, conozco estas dos cargas, me acabo de dar cuenta de algo. No tiene que hacer ningún cálculo. Si quieren lo hacen, ¿no? Pero si yo conozco la corriente que viene por acá y miro y digo, esta es igual a esta, y bueno, va mitad para un lado y mitad para el otro. Se divide exactamente así, en dos partes iguales. Si ustedes no se acordaban de eso, cuando hacían el cálculo de divisores de corrientes, se iban a dar cuenta de que le iba a dar exactamente la mitad de esta. Y esta corriente de acá le iba a dar la mitad de esta. Bueno, entonces yo recién me caí que eran iguales. Entonces si yo tengo calculada esta, sí, que la mitad viene para acá. Y si yo conozco esta por ohm, por ley de ohm, ya tengo cuánto vale la tensión esta. Porque es la corriente que viene por acá por 9K. Y se terminó el ejercicio. Vamos con este. También tengo que dibujar un circuito equivalente, porque acá está medio complicado.
Dibujo el circuito equivalente. Fíjese que lo único que hace es tirar el nodo este, por decirlo de alguna manera, el de abajo también, y queda algo así un poco más cuadradito. Bien, calcular BA, BB y BC. La tensión acá respecto de tierra, la tensión acá respecto de tierra y la tensión acá respecto de tierra. Bueno, hay dos que no tengo que hacer ningún cálculo. Esta y esta ya tengo el valor automático mirando el circuito. Les doy unos segundos para que lo piensen. Bien, ¿por qué es automático? Porque, por ejemplo, esta respecto de tierra, ¿cuánto vale? Y vale 8 volts. Está clarito. Esto respecto de la tierra vale 8 volts. Esta respecto de tierra, ¿cuánto vale? Miro para acá, 20 volts. No hago ningún cálculo, lo miro. Y esta, puedo hacer un pequeño cálculo, decir, bueno, si acá hay 20 volts, le resto 5, porque acá tengo una flecha acá para arriba de tensión, le resto 5, entonces acá hay 15. Bueno, ahí tengo los tres primeros. Después, voltaje AC y BC. Bueno, acá la misma simbología que vimos acá. Bueno, ¿qué significa entonces BAC? BAC es la tensión que hay entre este punto y este punto. O sea, me está pidiendo esta caída de acá. Eso es BAC. ¿Por qué? Es la diferencia de tensión entre el punto A y el punto C, considerando que el A es más positivo que el C. Si no es así, le pongo un signo negativo adelante, pero en principio considero que es así. Entonces tiro una flecha para arriba. Y sí, es así, ¿no? Una flecha para arriba. Bueno, y ahora sí, si yo dibujara la flecha para arriba, ya es como que tampoco tengo que hacer muchos cálculos. ¿Por qué? Porque yo sé que acá hay 20 volts. Lo miro rápidamente de acá, ¿no? Acá hay 20 volts. Acá hay 8. Para arriba. Si acá hay 20 y acá hay 8, ¿cuánto tiene que valer esto? Para que la suma de esto más esto me dé 20. Tiene que valer 12. Listo, ya calculé entonces BAC. Si quiero también puedo calcular la corriente. Acá hay 1,2 amperes, porque 12 dividido 10, 1,2 amperes. No sé si me sirve de algo, puede ser que sí, pero 12 amperes pasan por acá. BBC. BBC es la tensión que hay entre este punto y este punto. Calculado así. Bien. Ahí lo que puedo hacer es plantear Kirchhoff acá. Conozco esta la calculé recién, automáticamente sale esta. BBC. Si conozco esta, conozco la corriente. Por ley de Ohm. Porque es esto, dividido 4 ohm, me da esta corriente. Que me la está pidiendo en este punto. O sea que ya también resolví el punto C. Bueno, la corriente. Vamos al segundo ítem. Determine la fuente de corriente IS3. Ah, me está pidiendo esto que está acá. Bueno, también. Esto le doy unos segundos para que se den cuenta, pero sale muy rápido. Conozco esta corriente. Conozco esta que dije que a lo mejor me sirve. Sí, me sirve. Esta entra y esta entra. Planteo un Kirchhoff y bueno, va a salir rápidamente. Si acá me daba la tensión distinta, puede ser que esta salga. Yo dije que entra porque miré la referencia. Eso es lo único que tienen que tener en cuenta. Pero esta corriente la puedo hacer planteando Kirchhoff de corrientes en este nodo. Bien, y después dice inserte voltímetros para medir A, B, B, C y la corriente. Ah, bueno, este último punto es cómo haría para medir el voltaje A, el voltaje BBC y la corriente, que yo ya lo tengo calculado. Bueno, ¿cómo haría para medir el voltaje A con un voltímetro? El voltímetro tiene dos ondas, dos puntas, una negra y otra roja. La punta negra va siempre al nodo donde va a ser más negativo. Entonces, como me piden medir B sub A, la punta negra la pongo a tierra, la apoyo acá, y la roja la pongo acá.
Eso sería medir BA. ¿Cómo mediría BBC? Bueno, pongo la punta roja en B, porque supongo que ahí va a ser más positiva, y la punta negra en C. Si esto fuese al revés, que me piden B, C, B, invierto las puntas del tester. Y en el tester voy a ver, si es un tester digital, voy a ver un signo positivo, digamos, o nada, y un numerito, o si era la polaridad invertida, voy a ver un signo menos adelante. Si yo veo un signo menos adelante, quiere decir que, bueno, que la punta roja es más negativa que la negra. Bueno, ¿y cómo mido la corriente esta por acá? Bueno, tendría que tomar un amperímetro o al tester pasarlo a la función de corriente continua, abrir el circuito, porque para medir corriente tengo que abrir el circuito, abro el circuito y pongo la punta roja de este lado y la punta negra de este. Si la corriente tiene este sentido, entra por la punta roja al amperímetro, sale por la punta negra, mido la corriente y lo que vea en pantalla va a ser un signo positivo. Si yo lo que veo en pantalla tiene un signo negativo, quiere decir que la corriente iba en el otro sentido. Bueno, pasemos al otro, a esto que está acá, a ver qué sigue, y acá termino. Bueno, redes en escalera. Bien, vamos a ver la anteúltima. Sí, quedan dos. Bueno, redes en escalera. Yo cuando hice esta transparencia tomé del libro una explicación que había donde lo que pretende es cuando el autor, digamos, que está bien, ¿no? Pero me parece medio complicado, que cuando tengo un circuito de este tipo, yo escriba una ecuación que relacione esta corriente con esta corriente. Y de hecho sí, lo puedo hacer, obviamente. Pero, ¿y qué es lo que yo explico? Trato de explicar acá. Pero hay otra forma más simple, digamos, sin plantear una sola ecuación. Ir resolviéndolo paso a paso. Si yo quiero saber en principio, la tensión que hay acá, voy a necesitar saber qué corriente tengo acá. Bueno, para saber qué corriente tengo acá, lo que puedo hacer es ir planteando divisores de corriente. Porque si yo conociera la corriente que tengo acá, puedo hacer un divisor y calcular la que viene por acá o la que viene por acá. Bien, pero yo para calcular la corriente que viene por acá necesito saber esta, para plantear otro divisor que haga así y que haga así. Bien, y esta sí la puedo calcular, muy fácil, porque si yo calculo la resistencia total que va entre este punto y este punto, reduciendo todo esto, puedo calcular esta corriente que está acá. Entonces vamos de vuelta. Si yo primero calculo la resistencia total, que esa la calculo haciendo la serie de estas dos en paralelo con esto, ahora la serie con todo esto en paralelo con esto, y la serie de esto en serie con todo esto, tengo la resistencia total. Pues lo pueden hacer y van a obtener una sola resistencia. Después, por ley de Ohm, la tensión que está acá sobre la resistencia total me va a dar la corriente que viene por acá, la corriente total. Esa corriente se va a una parte por acá y otra parte por acá, que la calculo con un divisor de corriente. Entonces yo conozco esta. Si conozco esta, sé que una parte se va por acá y otra parte se va por acá. Entonces voy a conocer esta y así voy a resolver el ejercicio. Yo lo puedo ir haciendo por partes y no tengo que plantear ninguna ecuación tan complicada. Lo que sí es darme cuenta siempre que cuando tengo algo de este estilo, es plantear esa ecuacioncita de divisores de corriente, que es muy simple, que tengo que tener siempre los datos de las dos cargas, esta no importa, para nada, tengo que tener los datos de las dos cargas y la corriente que viene por acá. O sea, la corriente total de entrada y las dos cargas, ya con eso ya puedo resolver el divisor de corrientes. Bien. Bueno, efectos de cargas en circuitos eléctricos. Esto es un concepto muy interesante. Supongamos que yo tengo un divisor de tensión hecho con 3 resistencias. Esto ya sabemos que va a dividir, digamos, la tensión total en función de los valores que yo tenga. Va a haber una tensión acá, otra tensión acá y otra tensión acá. Si yo calculo la corriente total, después esa corriente total la multiplico por los valores de resistencia y con eso obtengo las caídas
o las divisiones. Y esto me lleva también todo este análisis a la formulita que vimos, creo que varios videos antes, de los divisores de tensión. Tienen que ir hasta ese video y lo pueden repasar. Y si no, simplemente calcular la resistencia total, la corriente total, y esa corriente total multiplicarlo por cada uno de los resistores, y eso me va a dar la caída sobre cada uno. Bien, independientemente de cómo yo calcule esas caídas, el concepto es, eso únicamente va a ser válido cuando este divisor esté en vacío. ¿Qué quieren decir en vacío? Que no tenga conectado nada, o que lo que tenga conectado sea mucho más grande, el valor de resistencia sea mucho más grande que la resistencia a la cual está conectado esa carga. Por ejemplo, acá esto va a cambiar, esta forma de conexión y estos valores va a cambiar totalmente el valor del divisor de voltaje, porque fíjense que lo que yo estoy conectando es de un valor similar a los elementos del divisor. Esto me va a cambiar totalmente el valor de la división que yo tengo acá. Entonces se dice que este divisor está cargado, tiene cargas conectadas. ¿Y por qué lo va a cambiar? Bueno, porque fíjese que esto está en paralelo con esto, y esta rama acá no va a ser más de 30 ohm, va a ser del paralelo entre 30 y 20, que va a dar un valor menor que 20. Cambia totalmente el circuito. Ahora, si yo acá, por ejemplo, en vez de tener una carga de 20 ohm, tendría una carga de 100K, y 100K en paralelo con 30 ohm me va a seguir dando casi 30 ohm. Por eso, si la carga es liviana, no va a modificar mucho los valores de divisor, de división de tensión. Bueno, mucho cuidado con esto. Cuando yo tengo un divisor así, con lo que tengo conectado. Les voy a dar un ejemplo, se me ocurrió ahora, de cuándo hay que tener cuidado. Por ejemplo, miren acá. Yo acá tengo un divisor, tengo una tensión de entrada total, y esto lo divide hace que acá haya 2 volts. Bueno, pero ¿cuándo va a ser válido esto? Cuando lo que yo tenga conectado acá, entre este punto y tierra, sea mucho mayor que esto, 10 veces por lo menos. Cuando lo que yo tengo conectado entre este punto y este punto sea 10 veces más grande que esto, yo voy a decir que este cálculo es válido. Si no, no lo puedo decir. ¿Por qué? Porque lo que yo tenga conectado acá en paralelo con esto va a hacer que cambie la división. O dicho de otra manera, lo que yo tengo conectado acá, si es apreciable, es comparable, perdón, a esto, la corriente que se va a ir para allá va a ser comparable con la corriente que viene por acá. Entonces yo no puedo considerar que esto está en vacío. Ya este tipo de problema lo vamos a ver en electrónica básica, cuando yo puedo calcular así en forma simple la tensión que hay acá y cuando no. Bien, dejamos acá porque ya terminamos la unidad 2. Recuerden ir haciendo los ejercicios, 2 o 3 me mandaron únicamente ejercicios, el resto nada. Bueno, como les digo siempre, si no hacen los ejercicios no van a entender nada. Así que, bueno, no se demoren en hacerlo. Nos vemos en el próximo video.